Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestra serie en Hechos. Ya estamos en la recta final. Estamos en la recta. Ve, Carol, qué raro no verte por aquí. Qué bueno verte aquí, Carol. Estamos en la recta final de Hechos y hoy vamos para qué capítulo. A ver, para el 21. Muy bien. Quiero comenzar haciendo un ejercicio práctico, un ejercicio para, como hace 8 días, meternos en la predicación. Y quisiera, así como le dicen a los psicólogos, ¿cómo te ves en 5 años de tu vida? ¿Cierto? De aquí para adelante, ¿cómo te ves en 5 años? O de pronto los que son más visionarios y les alcanza en 10 años. Vamos a tomar un momentico para pensar en eso. Y quisiera que fuéramos muy específicos en las cosas, como en áreas de la vida, ¿cierto? ¿Cómo te ves, por ejemplo, a nivel profesional, a nivel laboral, en tu carrera? ¿Cómo te ves en 5 años? Y contéstalo ahí. Si tienes un cuadernito de notas, anota. No me veo así, me veo montado, ¿cierto? En las finanzas, ¿cómo te ves en las finanzas? ¿Cómo te ves en la salud? ¿Cómo te ves en el área de la familia? En las experiencias de vida. En 5 años, ¿vas a ir a Turquía o qué vas a hacer? Es que amén, ahí sí dicen amén, ¿no? Bendito. Y quizás algunos relacionan mucho el proyecto a futuro con los hijos. Quizás la pregunta es, bueno, ¿cómo ves, por ejemplo, a tus hijos en 5 años? ¿O en 10 años? ¿Listo? Piensa un momentico eso. Ahora, ¿por qué comienzo con esto? Porque todos nosotros vivimos con una agenda. Cada una de esas cosas que nosotros plasmamos, que quizás no está en un papel ni estén en un corchito ahí en la casa pegada con fotos, pero son cosas que uno anhela en el corazón. Cada una de esas cosas buenas que uno quiere en la vida se vuelven una agenda para uno. Una agenda que lo va guiando, ¿cierto? Que va determinando las decisiones que uno va a tomar, que va determinando las inversiones que uno va a hacer, tanto en tiempo como en recursos, en economía. Esa agenda se vuelve de alguna manera como un GPS, como una guía para la vida, y uno va caminando en la cotidianidad, no solamente con esa agenda en mente, sino para esa agenda. Pues o si no, no llega para ningún lado, básicamente. Aún quienes de pronto por diferentes circunstancias de la vida no tienen agenda, hacer nada también es una agenda. ¿Sí entiendes? Sobrevivir es una agenda también. Como que no, pues miremos a ver qué venga, eso es una agenda. ¿Y por qué quiero arrancar hoy metiéndonos en este tema de las agendas que dirigen nuestra vida? Es porque hoy vamos a hablar, como titulé la predicación, aprendiendo a caminar con la agenda de Dios. Cuando venimos a Cristo, sabemos que de entrada Él nos hace 2 invitaciones: arrepiéntete y cree en mí. ¿Sí? Esas son las 2 invitaciones grandes que nos hace. Pero sabemos que no es solo que el Señor llega y nos perdona nuestro pecado, ¿sí? Quita nuestra mancha y nuestra deuda delante de Él, sino que como que nos deja limpiecitos, así como este vasito de agua, ¿cierto? Nos deja limpios y listos, sino que tras esas 2 invitaciones hay una tercera invitación. Sígueme, sígueme, arrepiéntete, cree en mi sacrificio por ti, que es suficiente para tu perdón, y ahora sígueme. Cuando Jesús dice sígueme, de entrada te dice que tú que ibas con una agenda, ¿cierto? Que ibas como por, no, es para allá, y te llama alguien y te dice sígueme, entonces uno empieza en un conflicto de intereses entre la agenda que yo tengo y la agenda del que me está diciendo que camine tras de él. Eso
es lo que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Hemos visto a lo largo de todo Hechos ese patrón de que Dios está llamándonos no solamente para acercarnos y reconciliarnos con Él, sino que nos está llamando para seguirlo a Él. Que Dios quiere utilizarnos. Hemos hablado muchísimo en esta serie acerca del servicio, de poner nuestra vida al servicio de Dios. Pero hoy hablaremos de las implicaciones de vivir aceptando ese llamado o aceptando esa agenda de Dios para nuestra vida. ¿Están listos? Tal si oramos y le pedimos al Señor que nos guíe. Padre bueno, creo que no en vano uno de los libros más vendidos tiene que ver con el tema del propósito de la vida. Es que todos nosotros, Señor, sí necesitamos como un norte. Algo siempre le está dando forma a nuestra vida. Y particularmente tiene que ver con estas agendas que tenemos, le dan forma a nuestra vida. Y te damos gracias por las formas en que las agendas que quizás planteamos hace 5, hace 10 o hace 20 años, por tu gracia muchas de ellas las hemos podido disfrutar, Señor. Creemos que todo lo bueno que disfrutamos en nuestra vida ha venido de ti. Pero también somos conscientes de que cuando tenemos agendas, en últimas esto determina mucho, no solamente de nuestra vida y nuestras decisiones, sino que determina mucho nuestra relación contigo. Hoy vamos a ver las implicaciones de este tercer llamado que tú nos haces. Sígueme. ¿Tú quieres acercarte a mí? ¿Tú quieres convertirte en un discípulo? Sígueme. Y esto entra y entrará en muchos conflictos con nuestro corazón, con nuestras otras agendas. Por eso te pedimos hoy que en tu palabra nos enseñe y moldee nuestro corazón para aprender a caminar en la cotidianidad de la vida con la agenda de Dios. Ayúdanos, Señor, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de entrar al capítulo 21, para quienes están de pronto apenas conectándose con la serie de Hechos, venimos de un momento en el que Pablo acaba de despedirse de los ancianos de Éfeso. A ellos le están rogando y le están suplicando, y la despedida fue muy emotiva la semana pasada, porque Pablo les dijo que ya no lo volverían a ver más, ¿cierto? Porque él sabía que en últimas esa era su última visita. Durante todo el tiempo el Espíritu le ha venido diciendo a Pablo que le esperan sufrimientos, pero él está determinado a que tiene que ir a Jerusalén. Y este capítulo de hoy nos va a entrar en esa narración de como la bitácora del viaje marítimo, de dónde para, ¿cierto? Como que va a través del mar haciendo unas paradas antes de llegar a Jerusalén. Y eso es lo que veremos hoy en el capítulo 21, si lo abren ahí en sus Biblias. Vamos a leer, voy a partir el texto en dos para leer y sacarle como provecho a todo el texto. Hechos, capítulo 21. Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros, continuando nuestro viaje en barco desde Tiro, y arribamos a Tolemaida,
donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo: así dice el Espíritu Santo. De esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo, por el nombre del Señor Jesús. Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando: que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnasón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. La primera de las 2 características que veremos hoy para aprender a caminar con la agenda de Dios es fidelidad. Fidelidad. Para caminar en tu vida con la agenda de Dios, vas a necesitar una fidelidad mayor a su agenda. A su agenda. El texto nos está explicando como detalladamente el viaje marítimo que se está haciendo a Jerusalén y nos narra 3 paradas. Una parada en Tiro, Tolemaida y Cesarea. Pero una de las cosas que nos muestra el texto es que en cada parada como que se encontraron un grupo de creyentes. En Tiro, para 7 días, y Pablo, aunque no plantó esa iglesia en Tiro, pareciera que esta iglesia se plantó por la expansión después de la muerte de Esteban, llega allá y está con los hermanos y allá nuevamente aparece lo que en el capítulo 20 venía sucediendo en pueblo tras pueblo. Era que el Espíritu Santo les estaba advirtiendo que Pablo iba a subir. Así que ellos le decían: no subas a Jerusalén. Pero Pablo hace caso omiso, se despide y parte hacia Tolemaida. Allí solamente pasa un día y parece que no pasa mayor cosa y se embarcan hacia Cesarea. Allá pasarán varios días donde hay un personaje que ya habíamos conocido, Felipe, uno de los 7. ¿De los 7 qué? ¿De los 7 mosqueteros o qué? De los 7 elegidos para el cuidado de las viudas. Muy bien. Que aquí tiene un título muy particular, que es el evangelista. Parece que es un título, un apodo que se ganó por el ministerio que llevó entre los samaritanos con el etíope. Dios utilizó mucho a Felipe, así que aunque inicialmente lo habían comisionado para servir las mesas, Dios los llevó a ser usado en el evangelismo. Él dice dice nuestro texto que tenía 4 hijas que profetizaban, seguramente mujeres jóvenes, no casadas todavía, probablemente como de 16 años. Y esa nota es como curiosa y quiero, para los estudiosos, los que le encantan los detalles, quizás valdría la pena estudiar Lucas y Hechos, viendo la importancia que las mujeres tienen en la vida de la iglesia. Porque Lucas hace muchas menciones de mujeres y de la importancia y el ministerio que tienen ahí. Y aquí nos introduce nuevamente esta idea de unas mujeres que Dios utilizaba para hablar de parte de Él a la iglesia a través de la profecía. Estando ahí en Cesarea llega un profeta, Ágabo, que también nos lo habían mencionado antes, en el capítulo 11. Ágabo era el profeta que 15 años antes había profetizado que venía una gran hambruna sobre Judea. Entonces cuando llegó, pues el hombre tenía cierta reputación ya. Coge el cinto de Pablo y a través de un símbolo habla y dice: así dice el Espíritu del Señor. Y les muestra qué es lo que le va a pasar a Pablo, y es que se lo van a llevar preso. Y de aquí la claridad que a veces sale como que, pero a ver, si el Espíritu les estaba diciendo
que como que, porque ellos le están diciendo a Pablo que no suba, si el Espíritu está revelando esto. Y es que lo que el Espíritu estaba diciendo es, Pablo va a sufrir, Pablo va a sufrir, Pablo va a sufrir. El Espíritu no le está diciendo, no manden a Pablo que Pablo no va a sufrir. No, les estaba advirtiendo eso. Mira, así le va a pasar a Pablo. Pero ellos, con su corazón envuelto en lágrimas, le rogaban a Pablo nuevamente, Pablo, no vayas, no vayas, no vayas, no vayas. Y algo que pasa en esta narración es que ahora no solamente son los hermanos, sino que el equipo mismo, el equipo misionero con el que está yendo Pablo, se unen al clamor y en medio de lágrimas le está diciendo, hermano, no vaya, por favor. Vea lo que le están diciendo. Pablo responde, ustedes me están partiendo el alma, y habla nuevamente de la determinación que tiene a seguir la agenda que Dios le dio. Por el nombre de Jesús, estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino ¿a qué? A morir. Versículos 15 y 16 nos meten en esta idea como que hubo un tiempo pero mira que puedes hacer más cosas, Pablo. Imagínate todas las iglesias que puedes plantar si no te vas para allá. No sé, eso va a desanimar mucho a la gente, Pablo. Uno en la cárcel, ¿cómo vas a estar, cómo va a utilizarte Dios allá, Pablo? ¿Me entiendes? Que esto no tiene lógica dentro del plan de Dios. Porque nos dice que ellos lo intentaron convencer, pero como no se dejaba convencer, ellos desistieron y dicen que se haga la voluntad del Señor. Dice un comentarista, lo voy a leer literalmente, todos nosotros, si somos obedientes a Cristo, afrontaremos alguna forma de muerte, porque la cruz es un prerequisito innegociable del discipulado. Es posible que nuestros seres queridos no entiendan o valoren el camino que estamos tomando. Si se oponen a nosotros, no es porque rechacen los caminos de Dios, sino porque en su equivocada forma de amor quieren ayudarnos a evitar el dolor. Hemos de explicar lo que motiva nuestras decisiones y ayudarles a entender y a aceptar el camino que hemos escogido. Porque quienes respetan la voluntad del Señor, entonces desistirán de su oposición, ya que temen a oponerse a Él. Esto es lo que ocurre en Cesarea, dice este comentarista, cuando los creyentes dijeron, entonces que se haga la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante ir a Jerusalén? ¿Qué es lo que tiene ese viaje? Porque si ustedes recuerdan, Pablo en el capítulo 20, versículo 16 nos dijo que quería llegar rápido para estar en Pentecostés. En el 20:22 nos dijo que estaba obligado o atado por el Espíritu a ir a Jerusalén. De hecho nos dice que el Espíritu le está diciendo que vienen sufrimientos, pero él no sabe para qué es ese viaje. Como dirían los pelados, está sano. Solamente sabe que tiene que ir. Algunos comentaristas dicen que quizás la razón es porque él está llevando una ofrenda para ayudar a la iglesia en Jerusalén, y quizás esa ofrenda, al ser entregada en Pentecostés, logre como conciliar un poco la tensión entre los judíos y los gentiles. Sin embargo, el texto no es claro en por qué tiene que ir. Solamente sabe que tiene que ir y sabe que le va a ir mal. Eso es lo único que sabe Pablo. Ahora, algunos teólogos han visto en este patrón que empieza a narrar Lucas, cómo hay una similitud como en la pasión de Cristo, en el camino a Jerusalén. Y por eso se ha conocido estos pasajes de aquí hacia adelante como la pasión de Pablo, de todo lo que él sufre, el anuncio del sufrimiento y la disposición, la determinación de ir, como que en últimas él está caminando los mismos pasos de ¿quién? De Jesús. Aquí, muy importante, estudiosos, aquí va a comenzar lo que se conoce como el ministerio en cadenas de Pablo. Su libertad terminará de aquí en adelante. Ahora todo lo que va a ser encadenado. Pero aún
Lo curioso, aunque Pablo no sabe a ciencia cierta para qué va, vemos esta determinación. Esto no me conviene, esto no va a ser muy agradable, esto quizás no va a ser muy bueno, no tengo ni la más mínima idea de por qué, pero Dios quiere que vaya allá. Dios quiere que vaya allá y para allá voy. ¿Por qué? Porque la agenda que le da forma a la vida de Pablo es la agenda de Dios. Y ahí está nuestra primera característica. Aquí Pablo nos está modelando que para caminar con Dios uno necesita abrazar esta idea que la agenda a la que yo le voy a ser fiel es la agenda del Señor. ¿Ustedes se imaginan a Pablo si digamos que su agenda al proyectarse 5 años dijera, no, yo voy a plantar 30 iglesias más, es más, voy a llegar a coronar por allá hasta Portugal, ¿sí? O voy a bajar a África, o voy a llegar hasta la India, eso es lo que yo quiero hacer. O de alguna manera, no, yo estoy esperando esto y después me voy a casar, me voy a casar y voy a tener familia y ahora sí me voy a sentar en algún lugar. ¿Ustedes se imaginan a Pablo con otra agenda? Es como que, ¿y entonces yo qué hago, Señor? ¿Cierto? ¿Qué hago acá? Yo estaba al pensar esto y orar esta semana este texto, pensaba mucho en cómo nosotros no consideramos que el sufrimiento pueda ser algo que esté dentro de la agenda de Dios para la vida de uno. Si es como que el sufrimiento no puede ser el plan de Dios para mí. Eso no puede ser. Porque Dios es bueno, es Padre, es misericordioso, bondadoso, Él da buenas cosas. Y el sufrimiento seguramente no es algo que sea parte de esto. La verdad es que nosotros le tenemos miedo a sufrir porque no vemos nunca cómo el sufrimiento también puede ser parte no solamente del propósito de Dios, sino de la materia prima que Dios utilizará para cambiar tu vida. Ahora, nosotros tenemos tanto miedo a sufrir que todo lo que nos suene como que Dios nos está mandando, algo que es incómodo, algo que es difícil, algo que nos va a llevar a sufrir, entonces seguramente no debe ser mucho la voluntad de Dios. Eso lo vemos cuando ustedes estudian el libro de Job, la idea de como, hermano, usted le está yendo muy mal, eso no es de Dios. ¿Sí? Arrepiéntase, saque el guardado que tiene por ahí. O lo vemos también en ese pasaje famoso de Mateo 16 de Jesús con Pedro, cuando le dice, Señor, lo saca aparte, Jesús empieza a hablar de que va a sufrir, y ¿qué hace Pedro? Maestro, me da un minutico. Y lo saque, no, pero ¿cómo te ocurre? ¿Sí? ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque solamente piensas en las cosas de los hombres. Y aquí vemos los hermanos y el equipo de misión en el mismo patrón. Eso no puede ser de Dios. Dios no puede estar pidiéndote que sufras. Y eso, mis hermanos, pasa porque nosotros normalmente tenemos otra agenda. Y yo sé que voy a sonar como disco rayado con lo que voy a decir porque lo he dicho 1000 veces, pero hasta que yo no vea que eso haga eco y raíz en nuestra vida y en esta iglesia, lo va a seguir repitiendo como un loro. ¿Cuál es la agenda a la que la gran mayoría de nosotros, por ser conservador, somos fieles? La gran agenda de nosotros es la búsqueda de la felicidad. Por eso es que es tan difícil seguir la agenda de Dios. Porque tenemos una agenda que domina todo en la vida. La felicidad en los términos que tú la definas. Si es estar por allá en una manguita tranquilo con una chocita,
o si es tener un carro, tener una colección de carros, o si es la estabilidad financiera, o si es el futuro de tus hijos, o si es que tus hijos sean profesionales, o sea que tengas una relación de cuentos de hadas. Es decir, lo que sea que tú definas que te va a hacer feliz, es lo que le va a dar curso a tu vida, y lo más complejo es que va a entrar en puja directa, muchas veces con la agenda que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque muchas veces el llamado de Dios y la agenda de Dios para nosotros va a llevarnos por caminos incómodos, dolorosos, sacrificiales, riesgosos, donde vamos a ser despreciados, donde vamos a vivir escasez. Muchas veces la buena voluntad de Dios para tu vida y la mía van a caminar por ahí. Y entonces, como nuestra gran agenda de buscar la felicidad es como agua y aceite, con la agenda que Dios nos está pidiendo hacer, entonces uno empieza a decir, no, es que eso es muy difícil. No, yo estoy muy cansado. Eso es muy complicado. O eso es muy duro. Eso no, como me han dicho varios, es que eso no me hace feliz. ¿Y quién te dijo que ese es el propósito de Dios para ti? Ahora, mis hermanos, vamos a tratar de meter esto como en la práctica, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio de confesiones. Vamos a comenzar con las confesiones. Sabemos que estamos pensando en algunas problemáticas en estos ejemplos que estamos viviendo, pero sabemos que es importante congregarnos, pero no nos congregamos porque... ¿Por qué? ¿Por qué? Por miedo al COVID. Por medio del COVID, ok. ¿Hay algunas buenas? Porque el día de descanso, por comodidad, muy bien. Pereza, bueno, no nos comprometemos a servir a otros porque las mismas cosas. Ahora, ¿por qué no abrimos, si sabemos que es la buena voluntad de Dios que seamos hospitalarios, ¿por qué no abrimos nuestra casa? Porque es incómodo, porque es muy lejos, por apáticos, muy bien. No compartimos de otros de Cristo porque miedo, temor, a veces desconocimiento, rechazo, muy bien. No sacamos tiempo de devoción y de oración a propósito de lo que estamos haciendo esta semana, de estudiar la Biblia. De 120 personas, tenemos 17. Como que, ok. ¿Por qué no sacamos tiempos de devoción y de oración? Por la levantada, muy bien. Gracias por la honestidad. Ahora, estas son las cosas como que competen a nuestra comunidad. Sin embargo, mis hermanos, algo que he empezado a ver, y creo que entre más consejerías hago, más me doy cuenta de esa lucha de las agendas, es cuando Dios nos llama a hacer cosas que son difíciles, por ejemplo, en el trabajo. Tengo un compañero muy difícil en el trabajo. ¿Qué me pide Dios hacer con él? Tener misericordia, orar, bendecir a los enemigos. Bien. Pero como la otra agenda es la que prima y eso es costoso, entonces ¿yo qué digo? Cuando yo sé que el Espíritu me está hablando, me recuerda lo que Dios pide de mí, ¿yo qué le respondo?
Uy, no a ese. Ah. Hay que buscar cómo lo echas más bien, muy bien. Cuando estamos en la relación de noviazgo y Dios está llamándonos a la santidad en esa relación, ¿sí? ¿Y cuáles son las excusas? La carne es débil, eso es muy difícil, es muy complicado. Cuando Dios nos está llamando a ser generosos con nuestro tiempo, con nuestros recursos, y nos está pidiendo dar, ayudar a una persona, nos está pidiendo ser fieles con la congregación en donde estamos, nos está pidiendo ser sacrificiales a la hora de dar al ministerio de misericordia para que otros hermanos podamos apoyarlos desde aquí. Ya saben quién es la encargada del ministerio de misericordia, ¿no? Muy bien. Y uno dice, uy, no tengo plata, no tengo ni para mí. Y esa es una de las evaluaciones que uno hace como que, bueno, ¿qué es tener para ti? Porque literalmente conocemos y oramos y desde misericordia buscamos a cuidar familias que sabemos que buscan el pan para cada día, literalmente, día. Pero como les he dicho, y yo les doy palo con esto todo el tiempo, muchas veces no alcanza para mí por la cantidad de tarjetas que estamos pagando. ¿Sí? Pero ¿qué de las relaciones? Hemos estado pasando un tiempo muy difícil como comunidad en este año. Tenemos muchos matrimonios en crisis. Muchos. Y varios caminando ya hacia el divorcio. ¿Cuál sería la agenda de Dios en esto? Y yo me siento con las parejas y siempre les digo lo mismo. ¿Qué te está llamando el Señor? ¿Qué te está llamando el Señor? Porque yo no quiero que ellos hagan algo por mí. Yo quiero que ellos hagan algo por la fidelidad a la agenda más grande que han decidido seguir, que es la del Señor. Que perdone. No, pero es que eso es muy duro. Que dé el primer paso. No, pero yo siempre. ¿Sí? Es decir, me podía quedar dando aquí mil ejemplos de esto, pero lo que quería, mis hermanos, es que nos diéramos cuenta cómo de forma cotidiana la agenda inconsciente que nosotros tenemos de ser felices en nuestra vida va a entrar en puja directa con la agenda que Dios tiene. Pero pastor, yo no sé cuál es la agenda de Dios. Si tú abres la palabra de Dios, yo sé que en situaciones específicas, muchas más claridades que dudas tienes sobre lo que Dios quiere de ti, como esposo y como esposa, como padre y como madre, como hermano en la fe, como consiervo, como ciudadano. Nosotros tenemos muchas claridades de lo que Dios anhela de nosotros. Solamente con la otra agenda que tenemos, siempre encontramos un pero. Y creemos que como lo que Dios nos pide es muy difícil, entonces definitivamente eso no es lo que debemos caminar. ¿Te has dado cuenta cuántas excusas le sacas a Dios cotidianamente? ¿Cuántos peros? Por eso, mis queridos, yo quisiera, para pasar al segundo punto, que pensaras por un momento en qué cosas específicas el Señor te está llamando a ser más fiel a su agenda en tu vida, a pesar de que eso no sea tan cómodo, tan fácil o que aporte tanto a tu felicidad. Y quiero que lo pienses. ¿Qué cosas te ha estado pidiendo Dios a las cuales te estás rehusando? Porque no son fáciles, ni son cómodas, y quizás no te benefician tanto.
pero tienes una convicción de que Dios te está demandando eso a ti. Toma un minuto para pensarlo, por favor. Quizás como Pablo, no sepas exactamente por qué. Pero créeme que no necesitas el saber exactamente el por qué si confías en el quién te lo está pidiendo. Y el que te lo pide es bueno, misericordioso, perfecto. Así que muchas veces darás pasos hacia las cosas desconocidas, no porque sepas el paso a paso de lo que viene, sino porque confías en el que te está llamando y te está diciendo, sígueme. Ahora vamos a ver la segunda cualidad que nos enseña Pablo, y sigue el versículo 17 en adelante. Esta es un poco más corta. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes, ya por fin arribaron a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, que era el hermano de Jesús, que se había constituido como un líder en Jerusalén, y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio en los viajes pasados que hemos venido estudiando. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Oiga la particularidad. Judíos que creyeron en Cristo, pero siguen aferrados a la ley. Ahora bien, ellos han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos, ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso, será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza, el voto nazareo. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Al día siguiente, Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que se vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano gritando, «¡Israelitas, ayúdenos! Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo». Toda la ciudad, versículo 29. Ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo, el efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó, la gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras, e inmediatamente cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. Ahí comienza el ministerio en cadenas. Pero vamos a enfocarnos hoy particularmente en una cualidad, la segunda cualidad que Pablo nos modelará hoy. ¿La primera cuál es? Fidelidad. La segunda, pues para que no nos olvide, por F también, flexibilidad. Pues están pasteleando. Flexibilidad. Resulta que los judíos
creyentes se enteraron que llegaba Pablo y esto generó toda una polémica porque, como ven, había una acusación que se estaba haciendo en contra de él. Había un rumor que había corrido en ese entonces de que Pablo se había torcido porque les estaba enseñando a los judíos que no tenían, ¿cierto?, que no valía la pena guardar la ley de Dios. Recomendaba no circuncidar a los hijos, ese era el chisme, y recomendaba no vivir según las costumbres judías. Así que la turba que vemos al final de este pasaje estaba bastante enardecida porque sentían que el ministerio de Pablo iba en contra de la ley, de su pueblo y de ese lugar sagrado que era el templo. Ahora, aclaremos un poco como cuál es el problema y específicamente por qué Pablo accede a someterse a estas cosas. Ustedes recuerdan que en Hechos 15 había un problema de base y era que los judíos estaban exigiéndole a los gentiles, ¿cierto?, que tenían que guardar todos los mandamientos de Dios, que tenían que guardar toda la ley de Dios. ¿Recuerdan eso? Así que en consenso ellos mandaron una carta y dijeron, no tienen que guardar toda la ley, porque Cristo es suficiente para ellos. Solamente les recomendamos que se abstengan de algunas prácticas, como el tema de comer lo sacrificado a los ídolos, estrangulado, de la inmoralidad sexual, ¿cierto? Como 3 prácticas particulares que dijeron, mira, si vamos a ser un solo pueblo entre religiosos e irreligiosos que llegamos a conocer a Jesús, entonces quizás valga la pena que consideren estas 3 cosas para poder estar juntos, porque si no va a ser difícil si tenemos costumbres distintas. Así que el asunto de los gentiles estaba resuelto. Pero, ¿por qué Pablo acá accede al consejo que le están dando? Hay gente por ahí de los judíos que está diciendo que tú estás enseñando en contra de la ley, para que vean que esos rumores no son ciertos. Mira, no solamente ve con el ritual de purificación, sino que paga tú mismo eso y así ellos van a ver que tú no estás enseñando en contra, que eso es puro chisme. Ahora, lo que está pasando aquí es una cosa totalmente distinta. ¿Por qué Pablo se somete a un ritual de purificación si él está predicando que ya Cristo lo ha hecho puro? ¿Por qué se sujeta como a esos rituales sabiendo que ya Cristo lo ha hecho libre? ¿Por qué se somete como a este consejo? Especialmente si tú has leído las cartas a los Gálatas, la carta a los Gálatas, te vas a dar cuenta de lo duro que es Pablo con no sujetarse, ¿cierto? Como con no tener que circuncidarse para. Y aquí está la diferencia en este conflicto. Hay un conflicto cuando se trata de imponer las costumbres judías a un pueblo que no es judío. Pero la cosa aquí es que Pablo está mostrando que el chisme es que Pablo está diciendo que no se necesitan sujetar a la ley judía, aún los judíos mismos que viven entre los gentiles, como que la está desmeritando. Por eso Pablo dice, eso no es lo que yo estoy diciendo. Ese no es mi mensaje. Por eso, para dejar claro, él llega y se somete, aunque es libre, aunque sabe que su purificación está en Cristo, se somete y se sujeta a la ley de sus hermanos judíos. ¿Por qué? Si van conmigo a la primera carta de los Corintios, en el capítulo 9, vamos a ver cómo es que la agenda de Dios para Pablo moldea su flexibilidad. Dice 1 Corintios 9, 19. Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos.
Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. ¿Ven lo que se repite? A fin de. Yo hago esto a fin de. Yo hago esto a fin de. Me hago como estos a fin de. Pablo está mostrando que hay un propósito detrás de todo lo que él hace. Él actúa en cada contexto, en cada situación, de tal manera que pueda llegar a reconciliar a pecadores con Cristo. Él se acomoda, es flexible para que otros no tengan tropiezo en conocer a Jesús. Ahora, esto no es como un camuflaje cristiano, ¿sí? Vamos a hacer las claridades. Aquí lo que Pablo está refiriéndose es a una actitud de humildad, que por la agenda mayor, que es la salvación de otros, él aún trabaja por quitar y remover y aún él mismo sujetarse con tal de que otros puedan conocer a Jesús. Y por si de pronto a alguno le ocurre, uno no sabe, uno predica y uno después se da cuenta que se puede entender muchas cosas, pero por si a alguno le ocurre, eso no quiere decir que uno va a usar drogas para alcanzar un drogadicto, ¿sí? O que va a meterse en un prostíbulo porque Dios lo está llamando a alcanzar prostitutas. ¿Sí me entiendes? No estamos llegando a estos extremos, ¿sí? Porque Pablo está actuando dentro de unos límites que le permiten honrar a Cristo, porque en ese camino hemos visto a muchos deslizarse. Pablo modela un carácter manso, humilde, que evita que otras personas tengan como un tropiezo con el Evangelio. Aquí lo que nos enseña es que la gran agenda de Dios, que es que otros lo puedan conocer a Él, es lo que le dará forma aún a nuestro carácter y aún a nuestras formas de relacionarnos. Dice un comentarista, los intereses del Evangelio están por encima, siempre por encima. Pablo no se opone a los judíos con sus tradiciones. Él de alguna manera se sujeta a ellos, aunque él ya sea libre. ¿Por qué? Por amor a ellos. Por amor a ellos, para ganarlos a ellos. Y una forma en que nosotros en la cotidianidad a veces lo hemos vivido, cuando viajamos a la costa a hacer misiones, hay un código de vestimenta que tenemos que tener. Así que si en la próxima misión costa alguno de ustedes quiere ir, especialmente mujeres, tienen que estar como está Márgara hoy, de falda larga. ¿Por qué? Porque para los hermanos en la costa, una mujer que utiliza jeans es mal visto. Así que todos, cuando viajábamos con los jóvenes y toda la cosa, todas de faldita larga, hasta el fondo. Y así iban con el calor, allá iban con eso. ¿Por qué? Porque no queremos tropiezos, para nada. Y uno con ese calor, yo iba de mocho, no, hay que vestirse bien y antes mucho mejor, hasta ojalá con traje para uno predicar. Y para pasar el tiempo juntos, ahí como mientras estamos descansando, tú no puedes jugar cartas, ni jugar parqués, eso es pecado para ellos. Así que en últimas, nosotros nos acomodamos a lo que ellos entienden. Nosotros no queremos tropiezos, aunque nosotros después de vuelta juguemos parqués y, ¿me entiendes? Ahora, se quita la falda, después la cambia. ¿En qué lugar quedan entonces las tradiciones? Porque eso genera una pregunta para nosotros. ¿En qué lugar quedan entonces nuestras tradiciones? Especialmente nosotros que tenemos un trasfondo tan religioso. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí, no poner muchos ejemplos, pero mira, si tú tienes familiares, amigos, vecinos, que tú los amas y el Señor ha puesto una carga en tu corazón por ellos,
Lo que Pablo nos dice es que nosotros necesitamos aprender a ser flexibles, pero para ser flexibles nosotros necesitamos aprender a ser primero humildes. Humildes de tal manera en que nosotros podamos ajustarnos en lo que ellos puedan tener tropiezos sin negociar, ¿cierto? Sin nada que vaya en detrimento del mensaje del Evangelio. Por eso, quizás si tú llegas a una casa donde son muy católicos por tradición y encuentras una virgen en cada parte, quizás lo primero que tú tengas que llegar haciendo no sea quitando las vírgenes, ni condenando a San Judas y San Juan y la penca que está detrás de la puerta. Quizás no sea lo primero que tengas que hacer. Porque a veces ustedes saben que si tocamos esas cosas, las formas, sin tocar el corazón, esto nos va a cerrar la puerta inmediatamente. Y aquí hay una humildad para uno decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a dejar pasar cosas y quizás en el tiempo va a venir la convicción. Me decía una hermana, una mamá de una hermana nuestra, que venía de visita aquí a la iglesia. Y al final le encantó. Y siempre que venía por meses y se quedaba en la iglesia. Pero eso sí, traía una medalla así de grande de María Auxiliadora o alguna. Y por meses estuvo y siempre venía así. Yo, ¿cómo estás? Bienvenida, y hablábamos y orábamos y toda la cosa. Y al final, antes de irse, me dijo, pastor, ven acá. Mira, yo te aprecio mucho. Y yo, bueno, gracias. ¿Sabes por qué yo vengo a esta iglesia? Y yo, ¿por qué? Porque tú eres el único pastor que no me ha puesto problema con mi virgencita. Y yo, no tengo problema con ninguna. ¿Sí me entiendes? A mí, eso, ¿sí me entiendes? Eso, en este momento, yo no quiero que haya una transformación de forma. Yo quiero una transformación de fondo. Y eso le permitió después empezar a quitar las formas. ¿Sí? Pero eso requiere humildad. Porque ¿saben qué es lo que nos hace hacer así? Nuestro orgullo. Y uno puede ser muy orgulloso como cristiano. Un orgullo espiritual ahí. Que uno tiene que fijarse. Que uno siente que ya tiene como el derecho de señalar cuánta cosa mala pues vea en la vida porque uno conoció a Jesús. Por eso les he dicho mucho, los pecadores les encantaba estar con Jesús. Piensen por qué. Piensen por qué. Y Él caminó en santidad. Él caminó de una manera diferencial, modelando el reino, pero a los pecadores les fascinaba estar con Él. Y los religiosos no. Ahora, ¿en qué nos está invitando el Señor a ser flexibles? Hemos estado hablando de la gran agenda de Dios, ¿sí? ¿Qué posturas quizás radicales tenemos en este momento que literalmente están siendo tropiezo para que otros lleguen a conocer al Señor? Y la pregunta más de fondo es, ¿en qué te está llamando el Señor a ti hoy? No solo a ser más flexible, sino que recuerden, arranca con la humildad. ¿En qué te está llamando el Señor a ser más humilde? Más humilde, con el fin de ganar a otros. Y como no quiero que solo lo veamos en términos de la predicación del Evangelio, ¿de qué maneras el Señor, en su agenda, te está llamando quizás a negociar cosas de tu orgullo para poder actuar con amor y reconciliarte con una persona? Quizás pedir perdón o extender el perdón. Nosotros somos muy rencorosos. ¿De qué formas el Señor está llamándote a ser más flexible en la manera en que tratas a los compañeros de trabajo? La manera en que estás tratando con el vecino cansón, ¿sí me entiendes? ¿De qué manera te está llamando a flexibilizarte, a caminar con un carácter más manso, más humilde como el de Él?
para que otros puedan conocerlo. Por último, Pablo ha modelado dos cosas que, como decíamos, en últimas son dos cosas que él vio en alguien más. Fidelidad al plan de Dios y al llamado de Dios, y flexibilidad para poder cumplirlo. Jesús, quien fue fiel, aunque no quería y aunque le fue costoso, va allá al Getsemaní, se arrodilla y suda sangre, pidiéndole al Padre que por favor, porque hay llamados que son muy duros, por favor, Padre, no me hagas pasar esta copa. Pásala de mí, por favor, pásala de mí. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fue tan flexible que, siendo aquel que no tiene en últimas por qué ser humilde, porque es que Él es el Señor, el Creador, el sustentador de todo, en quien todas las cosas forman un todo coherente. Es decir, Dios no tiene por qué rendírsele a nadie. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, ¿cierto? No, es que esto es, sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo. Jesús no tuvo problema para bajarse, y no era porque tuviera un mal concepto de sí mismo, antes por el contrario, sabía quién era, como cuando le lava los pies a los discípulos, sabiendo quién era y que Dios le había dado todo en sus manos, tomó su pañuelito y se arrodilló y empezó a lavar los pies de los discípulos. ¿Qué es eso? Humildad. Pero no quiero solamente hacer un recordatorio como que no, nuestro ejemplo es Jesús, nuestro ejemplo es Jesús. Y totalmente lo es. Y es muy reconfortante para nosotros saber que lo que Dios nos pide a nosotros, que es muy difícil para nosotros, no es algo que Él ya haya caminado primero. No es algo que Él no haya caminado primero. Y si tú piensas, uy, no, esto es muy difícil, Jesús ya lo hizo. No, es que no, si viera cómo me ofendió, Jesús ya lo hizo. No, si viera, es que como me tratan y como me humillan, Jesús ya lo hizo. Es que no me puedo dar gusto si no voy a poder tener las experiencias, Jesús ya lo hizo. Es reconfortante saber que tienes a un Salvador que ya sabe exactamente todo lo que estás luchando, todo. Pero quiero terminar orando, porque mis hermanos, cuando hablamos de aprendiendo a caminar con la agenda de Dios, no es solamente porque esto sea el diseño de Dios para nuestra vida. Dios nos diseñó para ser guiados por Él, y por el pecado nos rebelamos contra eso y generamos un caos en nuestra vida. Pero la cosa es que, ¿sabes qué? Cuando tú te sujetas a lo que Dios te está llamando, por difícil que eso sea en tu vida, vas a cosechar vida. Escúchame bien. Al caminar con Cristo, las cosas se ponen al revés. Queriendo ganar nuestra vida, la vamos a perder. Pero perdiéndola por su causa, la vas a ganar. Y lo que nos recuerda el sacrificio de Cristo, que fue obediente aunque luchó, fue flexible aunque no tenía que hacerlo, es que nos trajo vida. Nosotros podemos buscar a Dios hoy y acercarnos a Él con toda libertad, porque Él decidió ser fiel, porque Él decidió ser obediente. Si Él se hubiera rehusado, seguiríamos esclavos de la ley. Si Él se hubiera rehusado, no habría esperanza para nosotros. Y en ese ejemplo nos muestra lo mismo. Cuando te sujetas a la dirección de Dios, por difícil que ésta sea, vas a hallar vida.
Cuando Dios te pide humildad, cuando Dios te pide humillarte para pedir perdón, para reconciliarte con alguien, cuando Dios te pide que no pienses solamente en ti mismo y en tus bienes y en tus gustos, sino que seas generoso, tú vas a encontrar que estás muriéndote, porque eso es el llamado que Él nos dejó. ¿Tú quieres ser un seguidor mío? Bueno, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, y vas a encontrar vida. Dios quiere darte vida. Quiere darte vida. Pero esa vida no te va a ahorrar el camino difícil. Y lo más importante, Dios quiere dar vida a través de ti. Pero eso solo va a pasar cuando nosotros aprendamos a morir cada vez más. Tal si oramos. Padre, ahorita hacíamos un inventario de las formas en que sabemos cuál es tu voluntad para nosotros, pero nos cuesta hacerlo. Y hoy tu palabra nos ha recordado no solamente que este es el diseño de Dios para nuestra vida, que abracemos con fidelidad y flexibilidad su agenda, tu agenda, sino que esto trae una promesa, porque sería muy duro como pensar solamente que esto es un llamamiento al sufrir y que no hay nada más que eso. Pero la cosa es que cuando tú nos llamas a caminar contigo, nos llamas porque quieres que experimentemos vida y vida de verdad, que experimentemos los frutos del Espíritu, que experimentemos la reconciliación, la paz de Dios, el gozo, que experimentemos el reino de Dios viniendo, desde el trabajo hasta la crianza de nuestros hijos, nuestras relaciones sentimentales, nuestros sueños, empresas, que nosotros podamos experimentar todo esto, pero en ti. Pero Señor, aquí estamos. Y queremos primero pedirte que nos ayudes a depurar estas otras agendas que dominan nuestra vida. Porque en últimas, tú nos dices que si esas agendas siguen siendo la guía de nuestra vida, en últimas la vamos a perder. Pero nos prometes en Cristo que si abrazamos la tuya, aunque sea difícil, aunque sea costosa, aunque a veces no nos haga tan felices, encontraremos tu vida. Ahorita hablamos de varias cosas que sabemos que tú nos estás llamando y quiero orarte por mis hermanos y hermanas aquí, asimismo por mi propia vida. Señor, danos fe. Danos fe en ti. De que los pasos costosos que nos estás pidiendo producirán fruto y producirán vida. No quizás como la hemos planeado, pero sí como tú la planeaste para nosotros. Y de manera que cooperen para mucho más que nuestro propio bienestar, que cooperen para tu gloria. Quiero entregarte a mis hermanos y hermanas, especialmente algunas hermanas aquí, que están viviendo procesos muy difíciles. Y llamamientos costosos. Como comunidad te pedimos que las bendigas, Señor.
Oramos por los hombres que están viendo el llamamiento costoso, pero se han rehusado a abrazarlo, y te pedimos que los bendiga, Señor, con fe, porque para caminar con fidelidad y con humildad y flexibilidad tras tu llamado, definitivamente necesitamos es creerte a ti, creer que tú eres bueno y que sabes lo que nos estás pidiendo. Bendícenos, Padre, por favor. Y que en todo lo que a nosotros nos cuesta, podamos acercarnos a ese precioso trono de gracia, donde nuestro Salvador, que experimentó todo lo mismo que nosotros, todas estas batallas del corazón, pero sin pecado, estaba ofreciéndonos gracia por el momento que más la necesitemos. Ayúdanos a correr a ti, Jesús, para lo que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.